Roma se estaba convirtiendo poco a poco en la potencia hegemónica del Lacio y en una de las más grandes de toda la península itálica. Su objetivo sin duda era conquistar toda Italia, pero en el camino de esa conquista se va a encontrar con diferentes peligros. Y el primero es una horda procedente del norte, una horda de salvajes bárbaros galos, a las órdenes de Breno, que saquearán la ciudad de Roma y provocarán una de las tragedias más importantes de toda la historia de la civilización romana. Hoy en Roma Eterna vivirás el saqueo de la ciudad de Roma por parte de los galos senones, a las órdenes de Breno, y también aprenderás que la diplomacia es muy importante, porque puede llevarte a acuerdos, pero también puede llevarte a que un problema que a ti ni te va ni te viene se convierta en la ruina de tu ciudad. ¿Quién eran estos galos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué nivel de invent hay en todo esto? Si quieres saberlo, coge tus armas y refúgiate conmigo en el Capitolio, que comenzamos. Se viene. Llevo varios programas diciendo que se viene, pero es que esta vez sí, se viene. Habíamos dejado el relato con los mensajeros enviados desde Clusium, la actual ciudad de Chiusi, y estos mensajeros pedían ayuda a Roma para hacer frente a una horda de galos que les estaban acosando, les estaban atacando y querían quitarles tierras. Lo que sucederá hoy no te lo puedes perder, porque no te lo esperas en absoluto. Te he hecho spoiler en la introducción, pero lo que se viene en este programa es muy gordo. Para explicarte cómo y por qué los galos bajaron hasta Roma para hundirles el pecho a los romanos, he tenido que ampliar la cantidad de fuentes consultadas. Todo lo que te contaré en este programa sale de, para empezar, nuestros amigos Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, por supuesto. Luego también he consultado a Plutarco, que en sus vidas paralelas dedica una a Camilo, Diodoro de Sicilia, Dion Casio, Polibio, Eutropio, Festo y Zonaras, entre otros, pero tampoco es plan de estar aquí enumerando fuente por fuente. Pero para que te hagas una idea, las fuentes que he consultado son varias, para poder intentar montar este puzzle que es la historia antigua. Si he hecho mano de algún otro te lo diré, estos son los principales. He rebuscado en la biblioteca subterránea de Roma Eterna para traértelo todo calentito, calentito, fuente primaria, lo que digan las fuentes, más complementándolo con estudios recientes para cosas como, por ejemplo, la cantidad de galos que bajaron. Pero vayamos al relato. A mí me gusta esta época, estamos entrando en una época ya más divertida, porque los últimos programas de República sí que ha sido un poco enumerar, un poco año a año, porque no había mucha chicha, y lo vas a entender ahora, porque la mitad es inventado. Pero ahora entramos en una fase de la historia de Roma diferente. A partir de ahora ya va a haber más información, a partir de ahora ya tenemos datos que, aunque hay que seguir cogiéndolos con pinzas, tienen un poco más de cara y ojos, y vamos a meternos ya de lleno en el relato. Tras la victoria sobre Veyes, Roma se había convertido un poco en la policía de la zona. Y era lógico que los de Clusium fueran a pedir ayuda a esa nueva potencia hegemónica. Los de Clusium pensarían que mejor malo conocido que bueno por conocer. Estamos en el año, entrecomillándolo mucho, 390. 390 según la cronología de Varrón, que es la que Augusto adoptó como oficial, y que es la que seguiremos aquí. Aunque ya veremos cuando hable de la batalla del Alia, que las fechas van bailando. Ya sabes tú que los años bailan, pueden cambiar, 3, 4 años, pueden cambiar. Lo importante es que nos situemos por encima y no pensemos que es la verdad absoluta, porque todo esto hay que cogerlo con pinzas y en cuarentena. La tradición nos dice que, por esos años, una horda de celtas procedentes del Valle del Po cruzó los Apeninos y penetró en el norte de Etruria. Si buscas en Google Maps la actual ciudad de Chiusi, en la Toscana, está en la Toscana, pero tocando al Lacio, está ahí en la frontera. Pero no fue esta la primera vez que los galos entraron en la península itálica. La fuente principal para informarnos sobre la presencia gala en la península itálica es Tito Livio. Tito Livio nos dice que durante los 2 siglos anteriores ya habían migrado diferentes tribus.
Los ínsubres, por ejemplo, se establecieron en la región de la Lombardía al mando del legendario Beloveso hacia el año 600. Luego llegaron los cenómanos, los libuos, los saluos, los boios, los lingones, un montón de pueblos que fueron habitando toda la parte norte de la península itálica. Alrededor del año 400, por ejemplo, en esa zona de la Lombardía, fundaron los celtas una ciudad llamada Mediolanum, que los romanos rebautizaron como Mediolanum y que actualmente conocemos como Milán. La última de estas tribus, según las fuentes, parece ser que fue la tribu de los senones, que en algunos sitios lo he leído con tilde en la primera E, como sénones. Pido disculpas si lo pronuncio mal, sénones, es que depende de donde leas, te lo escriben de una manera o de otra. Yo diré senones y pido disculpas por si acaso. Pues estos senones nos cuentan que a principios del siglo IV ocuparon la zona del litoral adriático, a la derecha de Italia. Estos son los senones los que, según la tradición, cruzaron los Apeninos e invadieron la península en el año 390. ¿Y por qué invadieron la península itálica? ¿Qué traía a los senones tan abajo? Tanto Tito Livio como Dionisio, como Polibio y Plutarco, coinciden en una misma versión. Los senones iban buscando productos agrícolas, especialmente viñedos, querían darle a la vinacha y querían disfrutar de los productos. Porque, según la historia tradicional, la que nos cuenta Tito Livio, los senones habían entrado en la península itálica atraídos por un etrusco llamado Arrunte. Este Arrunte introdujo en la Galia el vino y el aceite de oliva, y los atrajo a estos galos con la intención de que les ayudasen a vengarse del amante de su mujer, un señor llamado Lucumón. Ya vimos en otros programas que Lucumón se sospecha que más que un nombre propio, parece que designaba el título del rey, así que, de ser cierta esta historia, que tiene pinta que no, te lo digo aquí ya en confianza, lo que habría pasado es que este Arrunte se habría intentado rebelar contra su rey, contra su Lucumón, atrayendo a los galos a la península itálica y guiándolos a través de los Alpes. Llegaron a Clusium y es ahí, en medio de la guerra política en la ciudad de Clusium, cuando las autoridades de la ciudad piden ayuda a Roma. Obviando que la historia es tremendísima e inventada, la realidad es que sí que podemos situar históricamente a etruscos combatiendo con guerreros celtas. Tenemos una prueba arqueológica, tenemos las estelas sepulcrales de Bolonia. Estas estelas nos presentan las primeras representaciones de los guerreros celtas conocidas por el arte. Son unas estelas etruscas que miden de entre 1 a 2 metros de altura, de medio a metro y medio de ancho, muy finitas, y en ellas se representan diferentes escenas, religiosas, un viaje al infierno, pero las que nos interesan son otras, claro. Y en esas otras aparecen los celtas como hombres gigantescos, grandes, altos, de aspecto salvaje, feroz, casi desnudos, barbudos, de abundante cabellera, armados con una espada corta y un escudo, combatiendo contra jinetes etruscos. Esto confirmaría el ambiente de inseguridad y de conflicto que se podría vivir en esa época en las ciudades etruscas del Valle del Po a partir del año 400 a.C., ya que estas estelas están datadas en esa época. Las puedes ver en el Museo Cívico-Arqueológico de Bolonia. En ese museo, así como curiosidad, puedes ver piezas de buquero etrusco, que si te acuerdas del programa de los etruscos, sabrás que te los mencioné y son piezas bastante curiosas, a mí me gustan. Entonces podemos dar por cierto que los galos sí estuvieron allí. Parece ser que sí, que durante esos años se estaban cociendo cosas galas. Pero el motivo por el que entraron ya es un poco más difícil de creer. Porque por un lado nos dicen que son gente en busca de tierras, pero por el otro, quienes aparecen son Breno y su horda de guerreros. Así que posiblemente la realidad es que Breno acaudillara a una horda de guerreros que tenían el propósito de saquear la península itálica. Es mucho más plausible pensar que fueran una banda de mercenarios. Es más, leemos en un relato de Justino que algunos galos se enrolaron como mercenarios al servicio de Dionisio de Siracusa contra los griegos de Italia. Así que puede que estos galos bajaran saqueando todo lo que pillaran en su camino a Siracusa. Dionisio de Siracusa se las verá más tarde con la ciudad de Caere, una aliada de Roma, y se especula
con que los ataques posteriores de los galos a Roma fueron urdidos por él. Un agradable sujeto, sin duda, Dionisio de Siracusa, un agradable sujeto. Y volviendo a Clusium, tú imagínate, cierra los ojos si puedes e intenta imaginar que se te presenta una horda de guerreros de aspecto feroz, como representados en las estelas de Bolonia, pelo largo, barba, medio desnudos, igual con tatuajes, no lo sé, con armas nunca vistas, según Tito Livio, y con fama de haber derrotado a todos los ejércitos etruscos. Todos. Todo lo que se levantaba por delante, todo lo destruían. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues te cagas encima. Te cagas encima y pides ayuda al primo de Zumosol, a Roma. Pero tienes un problema. Los romanos no son tus amigos. Roma no era aliada de Clusium. Recuerda que el único vínculo que unía a Roma y Clusium era que Clusium no había ayudado a Velles. Se abstuvo. Clusium, como el resto de ciudades etruscas, se abstuvieron en la guerra entre Velles y Roma. Así que amigos, lo que se dice amigos no eran. Eran conocidos y sin confianza. Será, pues, de saludarte por la calle, pero no invitarte a un café. Como no había una amistad, los clusinos no consiguieron ayuda militar romana. Los romanos se negaron. Lo único que consiguieron fue que los romanos enviaran a unos delegados, a 3 miembros de la gens Fabia, a negociar con los galos en nombre del Senado y del pueblo de Roma para que no atacasen a unos, entrecomillado, amigos del pueblo romano que no les habían provocado. Los romanos iban a reunirse con los galos para ejercer su papel de potencia, para ir y, hablando mal y pronto, sacársela ante los galos y decir: aquí no vengáis a joder la marrana. Estamos aquí todos portándonos muy bien, nos llevamos bien, no vengáis aquí a chafarnos la fiesta. De cara a los galos, los clusinos eran amigos, y a los amigos no se les toca. Se concertó un día para reunirse y la embajada era en son de paz. Pero pintaba mal la cosa. La cosa ya de entrada pintaba un poco chunga, porque el propio Tito Livio reconoce que quizá elegir a estos 3 Fabios no fue una de las mejores ideas del Senado, ya que eran, textualmente, especialmente fieros y parecían más galos que romanos. Vamos a mandar a unas conversaciones de paz a unos hooligans. ¿Qué puede salir mal? Los romanos expusieron los argumentos ante la asamblea de los galos. Miren, señores, somos los romanos, yo soy romano, vengo a tu casamiento. Estamos aquí para hablar de Clusium. Por favor, no le robéis las tierras. Son nuestros amigos, tengamos la fiesta en paz. Los galos reconocieron que los romanos eran gente con valor, gente con valentía, aunque reconocieron no haber oído nunca hablar de los romanos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Son ustedes romanos? No me consta, pero bueno, si los clusinos os piden ayuda, es que sois gente potente. Si alguien pide ayuda a alguien, ese alguien es alguien importante. Además, los galos valoraron positivamente que los romanos enviaran una embajada para hablar en lugar de recurrir a las armas. La petición de los galos era sencilla. Clusium tenía muchas tierras cultivables. Demasiadas. Más de las que podían trabajar. Y los galos querían esas tierras sobrantes. Clusium debía ceder esas tierras a los galos, y si no era así, habría guerra. Los romanos preguntaron que con qué derecho exigían tierras a sus propietarios, y los galos respondieron que el derecho es el de hundirte el pecho. La guerra y el poder del más fuerte es lo que da derecho a coger las tierras de los demás. La conversación se fue calentando, se fue subiendo de tono, poco a poco, que tu madre es tal, que tus antepasados son cual, que tu padre huele a cobaya mojada. La cosa acabó a guantazos. Los embajadores romanos fueron hasta Clusium a decirles lo que había sucedido, a decir: mira, los galos son unos salvajes y nos estamos pegando, obviando, claro, sin contar, claro, que los romanos habían sido los que también habían dado caña. Y en ese momento se produjo una batalla campal. Se empezaron a repartir hostias entre todos. Galos, romanos, clusinos. Una batalla entre embajadores, una cosa lamentable. Uno de los legados romanos, Quinto Fabio Ambusto, se subió a su caballo y mató al jefe de la asamblea gala atravesándole el costado con su lanza, mientras éste se lanzaba sobre los etruscos.
La confusión había hecho imposible saber quién había matado a ese señor, pero cuando los romanos volvieron a recoger los restos, Breno, a lo lejos, vio quién había matado al jefe de la embajada gala, vio que había sido un legado romano y retiró a sus hombres para decidir qué iban a hacer los galos ahora. Si pedir venganza de manera diplomática o asaltar Roma y arrasarla hasta que no quedase nada. Tenemos un problema. Tenemos un problemón. Por suerte, los galos decidieron, gracias al consejo de los más ancianos, primero enviar una embajada para quejarse de lo sucedido y exigir como compensación por haber violado el derecho de gentes que les fueran entregados los 3 Fabios. No pasa nada, lo olvidamos, nos entregáis a estos 3 individuos y nos olvidamos de todo. Los emisarios galos expusieron todo esto ante el Senado, fueron a Roma y, ojo a esto, en un primer momento parece ser que al Senado le parecía bien la oferta de los galos. Según Tito Livio, reconocían los senadores que los Fabios no habían obrado bien. Yo me imagino a los Fabios entrando en el Senado antes que los galos y los senadores preguntando: ¿qué tal, nobles Fabios? ¿Cómo han ido las conversaciones con esos galos? ¿Se llamaban galos? Sí. ¿Cómo han ido? Pues... bueno... ¿Cómo que bueno? Han ido... regular. ¿Regular cómo? Ya sabes, se te calienta el morro... No sabemos. Quinto Fabio, por los juanetes de Mercurio, se te calienta el morro y ¿qué? Pues que hemos acabado a hostias y no sé cómo, de esto que no te das cuenta, y clavado y ensartado con mi lanza al jefe de los embajadores. ¿Cómo? Pero, vamos a ver, ya ahí en ese punto, senadores sufriendo infartos, pero a ver, solo teníais que hablar, muy sencillo. Hola, buenas tardes, ¿qué quieren? Esto, pues no se lo damos, queremos esto, tan amigos. Solo teníamos que hablar. No había ninguna necesidad de meterse en esa guerra. Los galos ni conocían a los romanos. ¿Por qué te metes? Pues ya la tenemos liada. Los galos estaban en el Senado exigiendo una compensación. Hay otras fuentes que dicen que primero el Senado intentó pagarles con oro. Es decir, bueno, no os vamos a entregar a los Fabios, pero os damos un cheque para que os toméis algo. Los galos lo rechazaron, pero me gusta más una versión que pone a los romanos como si fueran una banda de punks ultra locos que se levantan un día y dicen: pues hoy toca violencia. Y se levantaron y eligieron violencia, porque verás, te cuento, esto es buenísimo. Después de escuchar a los embajadores galos, los senadores estuvieron debatiendo a ver qué hacían. Entregar a los Fabios está bien, pero a ver, estaríamos sentando un precedente peligroso de entregar a alguien tan notable. Unas personas como los Fabios son una gens muy potente. Recuerda el programa de los 306 Fabios, otro gran invent de la historia romana. Era un marrón del tamaño de 3 templos de Júpiter óptimo máximo. Y como era un marrón tan grande, el Senado, según esta versión, decidió lavarse las manos y dejar en manos del pueblo la decisión sobre la petición de los galos. El Senado no se la iba a jugar. El Senado dijo: a mí me da igual, haced lo que queráis, a mí no me metáis en este berenjenal. Y aquí Tito Livio es contundente y nos dice que la fuerza de la popularidad de los Fabios y la fuerza del dinero fueron claves para lo que sucedió después. Los sobornos corrieron como si fueran los 100 metros lisos, y en uno de los giros más locos de la historia de Roma y de la historia de este podcast, los Fabios pasaron de estar a punto de ser entregados a los galos como asesinos a ser elegidos tribunos militares con poder de cónsul para el año 390. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Los emisarios galos no entendieron nada. Ni tú ni yo tampoco. Los sobornos, según esta versión, consiguieron que los romanos dijeran: no te lo vamos a entregar y los vamos a declarar jefes de Roma. Estaban declarando, con ese gesto
Roma declaraba la guerra a los galos, porque era un insulto tan grande que era una declaración de guerra. Los romanos no estaban calibrando correctamente la amenaza que se cernía sobre ellos. Subestimaron a los galos, se pasaron de listos y pasó lo que tenía que pasar. Los tribunos hicieron los preparativos para la guerra, pero tampoco te creas que lo prepararon todo muy a tope, como para una gran batalla, no. Le quitaban importancia al asunto. Bueno, son unos galos, pero a ver, hemos vencido a Velles, hemos vencido a la ciudad más rica de Etruria. ¿Qué más puede haber? Y si algo nos enseña la historia, es que siempre hay un pez más gordo, siempre. Siempre hay un pez más gordo, siempre hay alguien más listo que tú, siempre hay alguien más rata que tú, y siempre hay alguien más traicionero que tú. Todos nos encontramos en algún momento de nuestras vidas con alguien que nos supera. No somos lo más top, y aquí los romanos, según esta versión, se creían los amos del mundo. Los galos, por su parte, estaban enfadadísimos, estaban que rugían de ira. Los asesinos del jefe de sus embajadores habían sido elegidos dirigentes de Roma. Esos hooligans que habían torpedeado las conversaciones de paz, ese pueblo que ni le iba ni le venía, habían insultado al pueblo galo, a los senones. Encendidos de ira, arrancaron inmediatamente y a marchas forzadas emprendieron el camino a Roma, gritando que iban a destruir Roma. Por zona que pasaban iban gritando: vamos a Roma, vamos a destruir Roma, vamos a reventarle la cabeza a esa gente. Vamos a hundirles el pecho a los romanos y vamos a prenderles fuego a sus casas. Por donde pasaban la gente huía, porque imagínate, luego ya te daré cifras, pero imagínate una horda de galos, todos enfadados, todos cabreados, yendo hacia Roma a toda velocidad, a marchas forzadas, gritando, cantando, liándola. Y en ese momento llegaron mensajeros a Roma informando que los galos se acercaban. Y entonces sí, cuando recibieron el aviso de que los galos se acercaban, todo fueron risas, todo fueron lamentos y todo fueron lloros. El pánico se apoderó de todos y salió al encuentro de los galos un ejército, según las fuentes, casi improvisado. Ambos ejércitos se encontraron junto al río Alia, un afluente del Tíber por la derecha, a unos 16 kilómetros de Roma, cerca de la desembocadura del uno con el otro. Se encontraron frente a frente. Según Diodoro de Sicilia, la horda gala sumaba 60.000 hombres. Por el lado romano, según Dionisio de Carnaso, se consiguieron reunir 4 legiones, más de 24.000 hombres según Diodoro, o 40.000 si hacemos caso a Plutarco, incluyendo contingentes de aliados. Las cuentas actualmente son más modestas. Se piensa que los galos eran unos 12.000 aproximadamente. Piensa que en este relato la inferioridad numérica romana se pone con un interés puramente propagandístico y nacionalista. Porque si tú pierdes contra un enemigo que es abrumadoramente superior en número, dices, bueno, no hemos podido hacer nada, eran muchos y no se podía hacer nada. Pero imagínate las cifras del relato. 60.000, según Diodoro de Sicilia. Había galos por todas partes, cantando, gritando, llenando la zona del río Alia con sonidos terroríficos para los romanos, sonidos que nunca antes habían escuchado. Era la primera vez que Roma se enfrentaba a algo así. No conocían a ese pueblo. Ponte en su lugar. Era como enfrentarse a seres sacados de sus peores pesadillas. Gente alta, gente enorme para ellos, vestidos de manera extraña, peinados extraños, con barbas largas, aunque en esa época tengo que decirte que también se llevaba la barba, según nos cuentan las fuentes, pero eran gentes muy extrañas. Y vamos a dejarlos ahí. Vamos a dejar por un momento a ambos ejércitos frente a frente y hablemos de los problemas que nos encontramos a la hora de hablar de esta batalla. Y el primero es la datación. ¿Dónde demonios estamos en esta línea temporal en la que vivimos? ¿Dónde estamos situados? Porque datar la batalla del Alia es un problema. La fecha tradicional es 390 a.C., que es la que dan los Fasti Capitolini, que eran los listados de magistrados anuales hechos por Augusto y basados en la cronología de Varrón, de Marco Terencio Varrón. Esa cronología es la que se convirtió en oficial. Augusto dijo, es la oficial y punto.
Pero esa datación, así entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, hace aguas. Piensa que todo lo anterior al año 300 puede que sea inexacto por completo. A la hora de contar los años, ya te he dicho que los romanos utilizaban a los cónsules que desempeñaban ese cargo. Era una lista que el pontífice máximo tenía que llevar al día y que se publicó por primera vez en el siglo II a.C., 2 siglos después de lo que estamos hablando. Otro problema es ese listado. Ese listado de cónsules estaba incompleto. No los tenemos todos. Y los autores antiguos como Varrón y otros que también trabajaron sobre ello, lo que hicieron fue inventarse nombres. Directamente me lo invento. Por eso, los últimos programas quizá han sido un poco más ásperos, porque es todo inventado. No tiene esa épica que tenían los inicios de la República o la monarquía. No nos encontramos a un Cocles o un Estébola. No nos encontramos a personajes legendarios. No tenemos a los Horacios y los Curiacios. No tenemos esos relatos porque son inventados. Son puestos ahí para cubrir esos huecos que de otra manera se hubieran quedado en blanco. Lo que hicieron los autores clásicos, lo que hicieron gente como Tito Livio, fue añadirle un poco de teatrillo a todos esos años. Por eso, siempre que te hablo de esta época, siempre quiero que te quedes con el proceso general de lo que sucede. Las guerras sociales, los cambios que sufre la gente, todo eso es lo que quiero que te quedes. No con el detalle de estos años, sino con la evolución, porque todo eso va a ser muy importante cuando lleguemos a cosas potentes de verdad y cosas documentadas y con las que podemos debatir, hacer programas más largos y que ya a ti, por ejemplo, te suenen. El problema también último es que Varrón agregó 4 años de anarquía en su cronología, porque sí, todo inventado. Entonces, ¿cómo podemos situar la batalla? Estamos en el 388, ¿dónde estamos, Iván? Que me pierdo. Pues vamos a ver. Diodoro de Sicilia dice que la batalla fue en el 386. Y Polibio dice, me sirve, le da la razón. Por eso, algunos estudiosos hablan de que la fecha más probable para la batalla de Lalia fuera la del 387 o 386. Yo te he dicho 390, pero también quiero que seas consciente de los problemas de datación que hay. Luego otro problema es el día, porque aquí sí que nos empezamos a encontrar con eventos que se pueden situar en días concretos. Plutarco dice que la batalla ocurrió después del solsticio de verano, en los idus de julio, y que el asedio al Capitolio duró 7 meses, hasta los idus de febrero. Esto nos lleva a una fecha cercana, si no esa en concreto, del 18 de julio. Algunos autores, como Tito Livio o Tácito, dicen que el 18 de julio era un mal día para los sacerdotes romanos porque era el aniversario del combate, y cada año se celebraban ceremonias religiosas. Luego tenemos a Aurelio Víctor, que se desmarca y dice que la batalla fue el 16 de julio, llamando a ese día, a cada 16, el Dies Aliensis, el día de Lalia, pero no se corresponde con el 18 de julio actual. Así que bueno, más o menos podemos hacernos una idea de dónde estamos. Estamos entre el 18 y el 16 de julio del año 386, 87, por ahí, un calor sofocante en el Lacio. No sé si has estado por allí en verano, pero madre mía, el calor. Yo estuve un año en Roma en verano, cometí el error de ir en verano a Roma y me quemé el cuello, pero quemado. Eso era un churrasco. Y ahí están, al calor, ambos ejércitos frente a frente. A un lado los galos, sedientos de venganza, y por el otro, los romanos, comandados por no precisamente los lápices más afilados del estuche. Porque los tribunos romanos fueron negligentes de principio a fin. Primero sacaron al ejército a lo loco, llevados por las prisas, no montaron un campamento, no hicieron los ritos, no hicieron nada de lo que se debía hacer, nada. Y viendo la superioridad numérica gala, según las fuentes que dicen que había un montón más de galos y tal, decidieron los tribunos formar a sus tropas a lo largo, o sea, en una larga fila, para evitar así ser rodeados por los galos. Pero ya sabes tú que a quien mucho abarca, poco aprieta, así que eso lo que provocó fue que la parte central del ejército romano fuera débil. Si tú pones tus tropas a lo largo, te quedas sin efectivos para resistir un envite. El único plan de emergencia
que establecieron los tribunos fue concentrar a las unidades de reserva en una zona elevada tras su ala derecha como un montículo, pensando en utilizarlos para, una vez que el ejército galo atacase de frente, rodear al enemigo y atacar por la retaguardia. Pero Breno, el jefe o el rey de los senones, según a quien leas, se dio cuenta de lo que estaban tramando los romanos. Breno no era tonto, Breno era muy bueno tácticamente y caló al instante el movimiento romano. Y ahora que hablamos de Breno, de los bárbaros, de estos galos, vamos a hacer otra pausa, porque en este programa tenemos que pausar, tenemos que explicar, porque es la primera vez que nos encontramos con términos, con pueblos, y tenemos que ponerlos en contexto. Vamos a hablar de lo que significa llamar bárbaro a alguien. Bárbaro, en la antigüedad, viene del griego bárbaros y significaba extranjero, pero no un extranjero cualquiera, porque para definir al extranjero, los griegos tenían la palabra xenos, de ahí nuestra actual xenofobia, por ejemplo. Utilizaban bárbaro para designar a cualquier pueblo que no hablara su lengua. He leído incluso por ahí que puede que surgiera para referirse a los persas. Englobaría entonces a cualquier pueblo, siguiendo esa teoría, que no tuviera organizaciones representativas, que estuviera regido por reyes, sin libertad de expresión, sin leyes igualitarias, sin concepto de ciudadanía, y la onomatopeya sería una burla a su forma de hablar. Bar, como hablarían los persas, de ahí surgió. El geógrafo griego Estrabón, en su obra Geografía, refuerza esa teoría del habla para el surgimiento de la palabra diciendo lo siguiente: supongo que la palabra bárbaro se pronunció al principio onomatopéyicamente en referencia a las personas que enunciaban palabras con dificultad y hablaban con dureza y estridencia. Y este sentido, el sentido de bárbaro, persona que no habla tu lengua, lo cogieron también los romanos y lo utilizaron para referirse a personas extranjeras que no hablaban ni griego ni latín y cuya lengua era incomprensible para ellos. Todo lo que no fuera griego ni romano, bárbaro. Y los galos eran bárbaros para los romanos. Hablaban una lengua extraña, vestían de manera extraña, se peinaban de manera extraña. Eran extraños, no hablaban ni griego ni latín, eran bárbaros. Y ya que hablamos de denominaciones, vamos a puntualizar un poco el concepto de galo y el concepto de celta, porque a veces hablaré de celtas, a veces hablaré de galos, y esto es algo que conviene aclarar también. Los pueblos que habitaron la actual Francia, Bélgica, oeste de Suiza, zonas de Holanda y zonas de Alemania al oeste del Rin, o sea, del Rin a la izquierda, fueron llamados keltoi, celtas, por los griegos, y galos por los romanos. Estaríamos hablando del mismo pueblo, o conjunto de pueblos, pero para los griegos eran lo mismo. Todos estos, keltoi. Dionisio de Halicarnaso nos lo define con todo detalle. Dice que el territorio celta se encuentra en la región de Europa situada hacia el oeste, linda con los Alpes por el este, con los Pirineos al sur y con el mar exterior a las columnas de Hércules por el oeste. Dionisio nos dice también que todo ese territorio era llamado Céltica por los griegos. Según cuenta una de las muchas leyendas, el nombre de Céltica le viene por un hijo de Hércules. Hércules y Astérope, hija de Atlas, tuvieron dos hijos, Íbero y Celto, que le dieron sus nombres a las regiones que gobernaron. Y te puedes imaginar qué territorio gobernó uno y qué territorio gobernó el otro. Íbero, la península ibérica, y Celto, la zona de la Céltica. Los romanos, al territorio de los celtas, al territorio de los keltoi griegos, lo llamaron Galia, pero poco a poco se dieron cuenta los romanos de que no todos los galos eran iguales, que no era un pueblo unido, que eran como los etruscos. Compartían algunos rasgos culturales, compartían quizá arquitectura a la hora de hacer sus casas, compartían quizá religión, rituales, pero no eran un pueblo unido administrativamente, no eran un estado. Y de ahí que poco a poco los romanos fueran designando diferentes Galias: la Galia Quisalpina, la Galia Transalpina, la Galia Bélgica, la Galia Lugdunense, la Galia Aquitania, la Galia Narbonense y así. Así que celtas y galos, para los antiguos romanos y griegos, son los mismos, pero depende quién los nombre, les pone un nombre u otro. Y volviendo a la batalla,
que habíamos dejado a los dos ejércitos frente a frente, Breno, que era muy listo, ordenó el ataque y la batalla del río Alia comenzó. Breno, que había sido muy avispado, lo que hizo primero fue ordenar que se atacara a los soldados que había en ese montículo elevado, para desbaratar la estrategia romana por completo. Eso provocó la desbandada total. La batalla del río Alia duró un suspiro. Los soldados romanos cuentan que salieron corriendo. Se apoderó el pánico de todos y salieron por patas. En el combate, en la batalla en sí, no murió nadie. Los que murieron, y murieron bastantes, fue huyendo. Lo hicieron mientras huían, mientras unos a otros se pegaban por escapar. El pánico se había adueñado de las filas romanas. Unos huyeron hacia Velles, otros huyeron hacia Roma como pudieron, otros murieron ahogados en el Tíber, otros cazados por los galos. La batalla más importante de la historia de Roma hasta ahora se saldaba con la vergüenza y con el desastre más grande de la historia de Roma hasta ahora. Una parte de las tropas romanas huyendo a Velles, la otra huyendo a Roma y la otra muerta mientras huía. Lamentable. Los que huyeron a Velles se encerraron a cal y canto dentro de la ciudad, dando al resto por muertos, y los que huyeron a Roma ordenaron a todo el mundo refugiarse en la ciudadela del Capitolio. Corred, corred, vámonos, que vienen los galos, que estos sí, estos ahora sí, nos van a reventar. Se refugiaron en el Capitolio y cerraron. Los galos se quedaron alucinando. No se esperaban una victoria tan repentina, y no acababan de entender qué había pasado. Con mucho cuidado, temiéndose que todo fuera una trampa, fueron recogiendo los despojos, fueron ejecutando a los heridos, algunos rezagados que hubiera ahí, y no pasaba nada. No había rastro de romanos. Bueno, se han ido. Y como no había campamento romano en el que se pudieran refugiar las tropas, fueron directamente hacia Roma, y antes de que se pusiera el sol, ese mismo día, llegaron a Roma. Los jinetes, que eran la avanzadilla exploradora, informaron a Breno que las puertas no estaban cerradas y que no había centinelas, no había guardia, no había nadie. La ciudad de Roma estaba vacía. Los galos no dejaban de alucinar. ¿Este es el pueblo al que Clusio pidió ayuda? ¿Este es el pueblo que supuestamente tenía que proteger a Clusio? No entiendo nada. De locos. Pero por si acaso, no bajéis la guardia, que aún puede ser una trampa esto. Los galos, por miedo a una emboscada, pasaron la noche fuera de la ciudad, patrullando. Por si acaso, vamos a hacer las cosas bien, que no nos pillen en bragas. Los romanos, en cambio, estaban aterrorizados en la ciudadela. Estaban, vamos, los tenían de corbata, no, los tenían ya como gafas de sol. Los rumores volaban. Ya sabes, en este tipo de momentos críticos, la rumorología va como loca. Que si los galos atacaban ya, que si iban a atacar por la noche, que si iban a atacar al amanecer, pero al final no pasaba nada. Así que había que trazar un plan. Había que defenderse, había que sobrevivir. Y en un momento tan extremo, hacía falta un plan extremo. Y aquí tenemos un problema. Porque se cuenta que la decisión fue la siguiente. Mujeres, niños, hombres en edad militar y senadores que tuvieran todavía fuerzas se quedarían en la ciudadela del Capitolio, donde se habían llevado en su huida armas y trigo, y desde allí defenderían la ciudad. El Flamen, no sabemos aquí si el de Júpiter o el de Quirino, sospechamos que el de Quirino, y las Vestales alejarían de la destrucción y el incendio los objetos de culto público. Los dioses no serían abandonados mientras quedase alguien vivo para encargarse del culto a los dioses. Los objetos de valor religioso debían ser protegidos y defendidos. Entonces, vale, tenemos el plan. Mujeres, niños, hombres en edad militar, senadores vigorosos, vale, y el resto. Quedaba un colectivo que no había sido nombrado. Los ancianos. Los ancianos, según esta versión, debían ser abandonados en la ciudad para morir a manos de los galos. Y cuando decimos ancianos, decimos todos, supuestamente.
tanto plebeyos como patricios. Ancianos triunfadores y excónsules decían públicamente que ellos morirían junto a los demás para ayudar a la patria a sobrevivir. Todo aquel que no pudiera portar armas y que no pudiera defender a Roma no debía ser una carga para el resto de combatientes. La situación era desesperada. El futuro de Roma estaba en juego y las medidas que se tomaron fueron extremas. Los galos no iban a irse, los galos iban a destruir Roma, porque los galos querían venganza. Y aquí es donde el relato se vuelve confuso. Primero te he dicho que hombres en edad militar, mujeres, niños y senadores en buen estado de salud se refugiarían en el Capitolio, porque no todos cabían. Pero luego nos dicen que las mujeres preguntaban a sus hijos y a sus maridos a qué suerte las entregaban, como dando a entender que las mujeres también fueron abandonadas fuera del Capitolio. Esta versión de que no solo los ancianos fueron dejados fuera del Capitolio se refuerza cuando autores como por ejemplo Tito Livio nos dice que una gran multitud de personas, plebeyas en su mayoría, que no cabían físicamente en la colina del Capitolio y no podían ser alimentados por la escasez de trigo, salieron de la ciudad en columna y se dirigieron al Janículo cruzando el puente Suplicio. Ese puente, que antaño fue el escenario de la heroica resistencia de Horacio Cocles ante las tropas de Las Porsena, ahora era escenario del éxodo romano, y desde el Janículo la desbandada total. Algunos se perdieron por los campos, otros se dirigieron a ciudades vecinas buscando refugio, un auténtico drama. Familias separadas, gran parte de la población romana huyendo de la ciudad, y el Flamen Quirinalis y las vírgenes vestales cogiendo los objetos sagrados como podían para intentar enterrarlos metidos en tinajas. Los objetos que no se pudieron enterrar fueron llevados fuera de la ciudad, a la ciudad de Caere, por las vírgenes vestales, gracias a la ayuda de un tal Lucio Albinio, que prestó su carro a las vestales para que no fueran andando y que los objetos del culto público del pueblo romano no fueran transportados a pie. El ambiente en Roma era el de enfrentarse a la aniquilación total. Roma game over. La gran mayoría de ciudadanos había huido, o no. Un reducido grupo de mujeres, niños, seguramente todos estos patricios en su mayoría, senadores y soldados, estaban parapetados en la ciudadela del Capitolio, convertida en el último reducto de resistencia romana. Cuentan que algunos ancianos que habían sido abandonados fuera de la ciudadela regresaron a sus casas para esperar al enemigo y morir dignamente en ellas. Los que habían desempeñado magistaturas curules se vistieron con las ropas más solemnes como si fueran a celebrar un triunfo y se sentaron en medio de sus casas, en sus sillas, desafiando con su porte a todo aquel que quisiera entrar. Y al día siguiente, los galos entraron en Roma. Pero no entraron a sangre y fuego. No se había asaltado la ciudad tras un asedio. Roma no podía aguantar un asedio. Así que los propios romanos habían entregado la ciudad. Los galos cruzaron la puerta colina, llegaron al foro y contemplaron los edificios, los templos, y vieron que la ciudadela sí que estaba llena de gente, pero el resto estaba como muerto, como abandonado. Breno ordenó que un destacamento vigilase el Capitolio y el resto se fueron dispersando por las calles en busca de botín. Pero iban con miedo, con mucha cautela. Todavía no acababan de fiarse del todo y pensaban que podía ser una trampa. Cogían algo de botín y regresaban al foro. Iban con mucho cuidado. Y un detalle que me hace pensar, como idas de olla de estas locas que me dan de vez en cuando, que no todos los plebeyos huyeron de Roma, es que las casas de los plebeyos estaban con las puertas cerradas y los atrios de los patricios abiertos de par en par. Por lo que vendrá después, sospecho que muchos plebeyos se intentaron refugiar en sus casas y no salió bien. Los galos tenían miedo de entrar en las casas abiertas porque se olían una trampa, las cerradas pues ya sabes tú, ahí seguramente hay alguien, pero en las casas abiertas desconfía. Hasta ese punto, el saqueo fue llevado con orden, con cuidado, sin arrasar la ciudad, vamos, con cautela.
Pero de repente, como suele pasar en estos momentos, una chispa, un gesto, un momento lo cambia todo. Un grupo de galos entró en la casa de un patricio llamado Marco Papirio. Y se encontraron a Marco sentado en su silla, vestido con sus mejores galas y con su bastón de marfil en la mano, aguantando impertérrito que los galos entraran en su domicilio, que tenía por supuesto las puertas abiertas de par en par. Los galos se le acercaron, lo observaron como si fuera una escultura, una estatua, observaron su porte divino, sus ropas, su dignidad. Ese anciano no parecía humano. Y los galos, claro, curiosos, se iban acercando a él. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Y llevado por la curiosidad, uno de los galos acarició la barba de Marco Papirio, una barba larga, como era costumbre según las fuentes en aquella época arcaica. Y en ese momento a Marco Papirio se le hincharon las narices, no pudo resistir más, ese cuajo que tenía no podía más, y golpeó al galo que le había tocado la barba con su bastón de marfil, seguramente diciendo ¡quita! ¡Quita, coño! Y empezó la masacre. El galo golpeado apuñaló a Marco Papirio y a partir de ese momento toda persona encontrada fue pasada a cuchillo. No se perdonaría a nadie. Las casas se saquearon y una vez saqueadas se les prendió fuego. Durante el primer día no se incendió toda la ciudad. Parece que los galos no tenían ánimo destructivo completo. No eran tontos y sabían que una ciudad completamente arrasada no serviría en una negociación. Querían utilizar la ciudad de Roma para hacer que los del Capitolio se rindieran. Y aquí volvemos con las inconsistencias del relato. Nos cuentan que los romanos que estaban en la ciudadela contemplaban el horror. Contemplaban a enemigos corriendo sin rumbo por las calles, humo de las casas. Escuchaban el crepitar de las llamas, los llantos de las mujeres y los niños y el estruendo de los edificios derrumbándose. Así que todo apunta a que no solo los ancianos se quedaron en la ciudad y fueron masacrados por los galos. Roma, la orgullosa Roma, estaba siendo consumida por las llamas. Ni en los peores momentos, ni bajo el yugo de Lars Porsena, por ejemplo, Roma había sido objeto de destrucción. Era la primera vez en la historia que los romanos contemplaban su ciudad ser pasto de las llamas. Un día tras otro, los del Capitolio veían impotentes cómo la ciudad era saqueada a conciencia, sin que nada pudiera evitarlo. Esto, día a día, golpe a golpe, gritos, llantos, dolor, esto los fue insensibilizando, los fue haciendo cada vez más inmunes a lo que estaba pasando, y hacía que se concentrasen en el hierro, en las armas que empuñaban, en lo único que tenían que hacer, la esperanza por resistir. Si los galos querían tomar el Capitolio, tendrían que matarlos a todos, no iba a rendirse nadie. Los galos estaban destruyendo la ciudad y cuentan que ya no quedaba mucho en pie, así que decidieron atacar la ciudadela y un buen día, al alba, empezó el asalto. Un asalto que fue infructuoso, ya que los defensores lo repelieron sin problema. La ciudadela era inexpugnable a un asalto convencional y se prepararon entonces los galos para un asedio largo. Y un asedio presenta problemas de los que no se habla normalmente. Cuando hablamos de asedios, cuando hablamos de guerras, solemos hablar del bando asediado, pero no se suele hablar de la intendencia necesaria para que los sitiadores coman y sigan asediando esa ciudad. Los galos necesitaban comer, pero no habían venido a hacer una guerra larga. Venían a saquear y punto. Iban comiendo lo que iban pillando. Tú imagínate la escena de entras en una casa, acuchillas a todo el mundo, sales con objetos de valor en las manos y con una hogaza de pan en la boca. Esa es la imagen. Vas saqueando, vas comiendo y tal, pero cuando haces un asedio, tienes que mantener a las tropas ahí. Necesitas un plan. Y los romanos, al refugiarse en el Capitolio, se habían llevado gran parte del trigo con ellos, y el de los campos se lo habían llevado a Velles. Y como los galos habían incendiado prácticamente toda Roma, y el trigo que pudiera haber en las casas seguramente había sido pasto de las llamas, pues amigo Breno, tenemos un problema.
El jefe galo decidió entonces dividir a sus tropas. Una mitad se quedaría sitiando la ciudadela y la otra saquearía los pueblos vecinos para así proporcionar alimento a los sitiadores. Bien, un buen plan. Lo malo del plan, que los galos que se fueron a saquear pueblos colindantes fueron a parar a la ciudad de Árdea. ¿Y recuerdas quién estaba en Árdea? ¿Quién había sido exiliado voluntariamente por envidias o por haber metido la mano o por haber hecho pagar la 10ª parte del botín a los ciudadanos romanos y eso le había granjeado el odio? Marco Furio Camilo. Y Camilo se pasaba los días echando pestes de la situación romana. Se preguntaba cómo podía ser que Roma viviera eso, cómo podía ser que aquellos guerreros con los que se había conquistado Veyes y Falerios estuvieran así. ¿Dónde estaban esos fieros guerreros? ¿Dónde están las gatas que no hablan ni tiran pa'lante? ¿Dónde? Pero en el fondo, aunque Camilo estuviera todo el día criticando la situación romana, en el fondo se moría de ganas por entrar en acción. Y los galos le darían la excusa perfecta para volver a entrar en la política romana. La llegada de los galos a Árdea supondría para Camilo que se abriera la puerta de su recuperación política. Y aquí, en este momento, dejaremos el programa de hoy. Con Roma viviendo las horas más oscuras de su historia y Camilo deseando que lleguen los galos para poder recuperar su posición gloriosa como héroe de la patria romana y como sucesor del mismísimo Rómulo. Empieza la sección sin música. Te ha gustado, ¿eh? La he encajado con la música perfectamente. Vaya programa, ¿eh? Vaya programa. Empieza ahora lo serio, empieza lo bueno. Ahora empieza la chicha, de verdad. A partir de este momento, a partir de la entrada de los galos en la historia de Roma, empiezan de verdad las hostias y empieza el juguito. Ese juguito, cuando haces un pollo al horno que te lo echas, ese juguito. Empieza ahora. Y espero que hayas disfrutado tanto escuchando este programa como yo haciéndolo, aunque me ha dolido tener que dejar ahí el relato. Había dos versiones. Tenía dos versiones del guión, que grabé ambas, porque estoy así de loco. Tenía la versión en la cual yo detenía el relato cuando Camilo era nombrado dictador. Te hago un mini spoiler. Llegan los galos a Árdea. Camilo ve eso como una oportunidad para poder entrar en política. Y de repente interviene ante la asamblea de los ardéates y les conmina a entrar en batalla. Les conmina a luchar contra los galos para devolver los favores, esos supuestos favores que Roma le había hecho a Árdea. Vete a saber tú cuáles. Los ardéates vencen a los galos gracias a una estrategia que no te voy a contar para que escuches el siguiente programa. Y eso le vuelve a colocar como posible salvador de Roma. Entonces, los que están en Veyes dicen, necesitamos un general victorioso, alguien que aglutine de nuevo las fuerzas, y piensan en Camilo. Y lo quieren nombrar dictador, pero Camilo está exiliado en Árdea y tienen que hacer ahí una maniobra para poder sacar un senado conducto del Senado que lo nombre dictador, para hacerlo todo legal. Va a ser muy divertido ese momento. Entonces yo lo había dejado en la primera versión, lo había dejado justo después de todo eso, cuando lo nombran dictador, y la otra versión, que es la que finalmente he sacado, es dejar el relato cuando los galos van hacia Árdea. Así nos quedamos a las puertas de la aparición de Camilo y no cortamos a medias el relato de Camilo, que no me quedaba del todo contento con cómo había quedado el resultado.
Y así llegamos a un punto de la historia romana en el cual ya podemos empezar a hablar de más cositas, porque han sido unos programas un poco... El siglo V es un poco... a veces un poco farragoso. Y estamos ya a 18 de diciembre. Tengo que confirmarte los planes que tengo navideños. La semana que viene tienes programa, de Roma Eterna, que saldrá el 24, Nochebuena. En lugar de subirlo el 25, he decidido subirlo el 24 para que te haga compañía. Si quieres escucharlo por la noche, yo lo subiré a eso de las 8 de la tarde del viernes 24, para que puedas escucharlo bien antes de cenar o después de cenar, cuando tú quieras. Y ese programa será sobre la familia romana. Después, el día 1 de enero, habría programa normal, que seguiríamos con el relato de los galos en Roma y Camilo a ver qué tal se lo monta. Y ese programa, como también es un día especial, el día 1 de enero, lo subiré el 31 a eso de las 8 de la tarde también, para que lo puedas escuchar o antes de cenar en Nochevieja o lo tengas para Nochevieja o como tú quieras. Yo lo importante es hacerte compañía. Quiero que Roma Eterna te acompañe en estas fechas tan señaladas, una frase súper manida, y que si no tienes plan, tu plan, como el año pasado, sea yo, sea escuchar a este loco, quien te habla, Iván Martín, para que pases un rato agradable con cositas romanas. Y ese es el plan navideño a nivel de podcast. Y me gustaría que me contaras qué plan navideño tienes tú. En tu familia, creo que el año pasado también lo pregunté. Es algo que no recuerdo porque esta sección va sin guión. Esta sección voy a lo loco, a lo que surja. Y me gustaría que en comentarios de este programa nos cuentes a todos qué plan hacéis en familia o qué plan haces tú, dónde estás, si estás en el extranjero, si estás con tu familia, puedes estar con los tuyos. ¿Qué vas a hacer durante estas fiestas? O alguna tradición que tengas en tu familia. Por ejemplo, nosotros, yo recuerdo cuando era más joven, siempre seguiré joven, pero cuando era más joven, grabábamos todas las cenas de Nochebuena y Nochevieja, pero nunca acabábamos de ver los vídeos, porque acababa toda la familia borracha perdida. Y era eso un espectáculo dantesco. Yo no, porque yo era muy joven, pero esto se acabó cuando yo empezaba la adolescencia, esta tradición. Pero era algo heavy. Eran borracheras en familia, por supuesto, controladas, acotadas, pero acababa eso de manera desmadrada. O al menos en mi memoria acababan de manera bastante desmadrada. Pues si tienes alguna anécdota, o si por ejemplo tenéis como tradición comer algo en concreto, hacer una cena, una comida especial fuera de lo típico que se hace. Nosotros, por ejemplo, nuestra familia no hacemos aquí en Barcelona, en Cataluña, los canelones o la cardolla, no hacemos eso. No hacemos sopa de galets a veces, pero no solemos hacer nada así canónico. Hacemos un picoteo o pincho donosti, unos huevos rellenos, lo que surja, pero nada elaborado. Tampoco somos de arreglarnos, de ponernos traje para las cenas y nada de eso. No, normal. Somos una familia plebeya normal, de provincias. Y por mi parte, nada más. Solamente informarte que estoy barruntando una serie de cambios de cara al año que viene, de cara a 2022, para el podcast, que ya te iré adelantando. Nada que altere el ciclo de programas y nada de eso. Por desgracia, no puedo hacer más que programa quincenal, porque el esfuerzo que supone es demasiado para mi vida normal. Pero estoy barruntando cosillas para darle una vuelta. Siempre se le pueden dar vueltas a las cosas, siempre estamos para mejorar, siempre. Siempre hay que estar ahí dándole al cerebro para ver cómo podemos mejorar lo que hacemos. Y antes de despedirme, como siempre, me gustaría recordarte dos cosas. Una, que es muy importante que te suscribas gratuitamente, te puedes suscribir gratuitamente en iVoox para que te salgan las notificaciones cada vez que yo subo un programa o cada vez que envío un mensaje a la comunidad. Cualquier cosa que yo suba te lo notificará si estás suscrito, si no, no. Pero además, si crees que Roma Eterna merece tu dinero, puedes suscribirte de pago por solo 1,49 denarios al mes. Por solo 1,49 € al mes, dándole al botón azul de apoyar en iVoox, o bien puedes invitarme a un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, de la cual te dejo el enlace en la descripción de este programa. La segunda cosa que te quiero recordar es cómo puedes contactar conmigo.
puedes hacerlo de varias maneras. A través de un comentario en este programa, que yo los leo todos, o bien a través de un correo electrónico. Puedes enviarme un correo electrónico a la dirección romaeternapodcast@gmail.com, que me encanta recibir correos electrónicos. Los contesto, aunque tarde 2 o 3 días, porque no lo miro cada día, contesto siempre. También puedes encontrarme en redes sociales, en Twitter, @romaaeternafm, en la cual subo memes y cosas sobre cultura romana. Y también puedes encontrarme en Instagram, en romaeternapodcast. Y sin más, voy a poner la música. Ahí está. Que esta frase de voy a poner la música la uso como ancla, para cuando esté editando decir, aquí se pone la música. Y me despido. Te espero no dentro de 15 días, te espero la semana que viene, porque hay programa. En Nochebuena, para hablar de la familia romana. He recibido una invitación para cenar en una domus. No sé, igual voy y veo a ver qué tal es una familia romana por dentro. Ya lo veremos. Pero pase lo que pase, yo te espero la semana que viene para hablar de familia romana en el próximo programa de Roma a Eterna. O bien puedes hacer, madre mía, me cargo el micro, que le da un manotazo al micro. O bien puedes hacer una aportación puntual en la plataforma Ko-fi. Madre mía, es que le da una hostia. En la plataforma Ko-fi, en la que te voy a dejar, se me ha ido ya, que te voy a dejar el enlace aquí abajo. Que le da un revés, hecho ¡pa! En la plataforma Ko-fi, dilo ya, Iván, que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este audio.